Gracias. Se me perdió por acá. Bueno, bienvenidos todos a la lección inaugural de la Maestría en Economía Aplicada de la Universidad del Valle. El día de hoy tenemos como invitado a Luis Reyes. Luis tiene un grado de máster en modelación económica en la Universidad de París I y un doctorado en macroeconomía en la Universidad de París XIII. En su tesis de doctorado estudió los cambios en los objetivos de política económica en Francia desde la década de los 70. Actualmente está estudiando modelos empíricos en países en vía de desarrollo como Colombia y Vietnam. Después de 2 años de experiencia en un equipo de investigación en la Agencia de Desarrollo Francesa, se unió a la Escuela de Negocios Ketch en Francia como profesor de Finanzas y Economía. Su área de investigación actualmente se concentra en el sistema financiero internacional, la financiarización, los regímenes de demanda en América Latina, la transición hacia un mundo centrado en el crecimiento en China, la tasa de crecimiento, las disparidades monetarias en la zona euro, la transición energética y otros temas relacionados. Su enseñanza, sus clases que se dictan en 3 idiomas, inglés, francés y español, incluyen microeconomía, macroeconomía, finanzas internacionales, econometría, análisis de series de tiempo, modelación y emprendimiento social y financiero. Además, ha sido profesor en escuelas como la Universidad París I, la Universidad París XIII, Ketch Business School, la Universidad de Rouen, la Universidad París VII. Tiene varias publicaciones, una de sus más recientes en el Journal of Post-Keynesian Economics, en 2020, otra una contribución en un libro, Global Imbalances and Financial Capitalism, Stock Flow Consistent Modeling, con Jacques Massier. En el 2019 publicó en el Journal Economic Modeling, Financialization, the Macroeconomy, Theory and Empirical Evidence, y es apenas una pequeña muestra de lo que está haciendo y lo que está publicando, a pesar de que todavía es un investigador muy joven. Hoy nos va a mostrar pues, su más reciente investigación, perdón. Entonces, sin más, los dejo con Luis. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, Luis, y espero pues que todos nos beneficiemos hoy de tu presentación, de lo que estás haciendo y podamos tener un intercambio bastante provechoso. De nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación y te entrego la palabra. Muchas gracias, Cristian, por esta introducción un poco pomposa, bueno, que es lo que te dije yo que hago en mi tiempo, etcétera. Me da gusto estar aquí presentando frente a ustedes en esta ocasión. Estoy trabajando, como lo dijiste, en un proyecto que tiene que ver con Colombia y en otro para Vietnam. Y justo el proyecto que les voy a presentar hoy dio pie a un proyecto nuevo, que es un modelo para China. Esto lo estoy trabajando con un colega chino, precisamente, que conoce también Cristian. Y bueno, es un circuito parisino de la Universidad de París I. Sin más, comparto con ustedes la presentación. No duden en intervenir si hay alguna pregunta, algún comentario. Con gusto, evidentemente, trataré de responder en el acto. Y bueno, tenemos bastante tiempo, pero voy a tratar de mantener la discusión centrada en lo que nos concierne y hacer la presentación lo más simple posible. Esto con el objetivo de hacer pasar la idea y, por supuesto, de poder hacer una discusión sana. Entonces, bueno, el artículo en el cual estamos trabajando mis coautores y yo mismo es la transición asimétrica del régimen de crecimiento y la dinámica del tipo de cambio en China y Estados Unidos. Como bien lo saben, estos dos son el segundo y el primer bloque económico actualmente. Y esta, digamos, dualidad entre digamos, dominio económico en las transacciones financieras y comerciales es relativamente nueva. Digo relativamente porque
Bueno, ambos países son, China sobre todo es un país muy viejo, Estados Unidos es un país relativamente joven, pero que creció muy rápido, y esta dinámica se lleva a cabo desde los años 2000, que es casi nada comparado con, digamos, la historia de la macroeconomía moderna, las relaciones internacionales modernas. Un poco de quiénes somos. Como decía David, bueno, en realidad su nombre no es David como tal, pero él se llama así para facilitarnos la vida. David es egresado de la Paris School of Economics y es actualmente candidato a un doctorado. Y por supuesto trabajo con él en este proyecto y en el cual hablé hace poco, y que estamos trabajando con Genaro Cesa, un modelizador bastante interesante que hace este tipo de modelos. Bruno Jetan es director del Instituto de Estudios Asiáticos en la Universidad de Brunei. Y conocí a Bruno en la Universidad París 13 cuando él era director del laboratorio. Entonces nos conocemos también por el circuito parisino. Y bueno, yo mismo soy director de la maestría Sustainable Finance en París, de la Kedge Business School, como decía Cristian. La presentación de hoy está dividida en 4 partes. Hablaré daré una breve introducción que verán es muy parecida a la conclusión, pero está formulada un poco diferente. Hablaré de las asimetrías fundamentales macroeconómicos entre las dos economías, tipo de cambio, crecimiento económico, precios inmobiliarios, y en el artículo tocamos también la inversión extranjera directa, pero decidí dejarlo de lado para concentrarme en cosas, para hacer la discusión más simple. Podemos hablar al respecto también, y de hecho habla al respecto en la parte empírica, que es la siguiente parte. Entonces, el análisis empírico está dividido en teoría y las implicaciones de los resultados. Y la cuarta parte concluyo. Repito a quienes no escucharon hace pronto, si digo alguna cosa rara, digamos, si utilizo algún término extraño, no duden en señalármelo porque hace mucho que no presento en español y puede que haya términos que no traduzco correctamente. Bueno, el resumen ejecutivo de esta charla son los hechos estilizados, son hechos observados. El primero que muestro en la pantalla es producto de un artículo que publicamos el año pasado con Bruno Jetan, precisamente. La crisis de 2007, la crisis global financiera, se caracteriza por el cambio de régimen de crecimiento en China. Es decir, que el modelo de crecimiento hasta entonces en China era tirado por los beneficios de los capitalistas, pero a partir de 2008 este modelo cambia y es tirado sobre todo por los salarios. Es un ajuste de largo plazo y que tiene que ver con la coyuntura económica internacional, sobre todo con el declive del mercado de valores en Estados Unidos y del mercado inmobiliario en este mismo país. Bueno, como decía, la rentabilidad financiera en Estados Unidos colapsa y al mismo tiempo aumenta en China. Esto no es una coincidencia. Una persona que invierte en el mercado de valores, si su inversión no es rentable, va a buscar nuevos destinos, y si en los paraísos fiscales, en los lugares donde se puede invertir de manera, digamos, fácil, entre comillas, no es suficientemente seguro, ¿no? Van a buscar otros destinos. Uno de estos, paradójicamente, fue China. Al mismo tiempo, el precio de la tierra y de la vivienda, o en uno o el otro, pero en general van juntos, en las dos economías se contraponen. Al mismo tiempo que el mercado inmobiliario en Estados Unidos colapsa, en China comienza a conocer un auge importante. Les voy a mostrar datos al respecto más tarde. Desde 2007, China, la tasa de crecimiento de la economía china está a la baja. Y el yuan, perdón, al mismo tiempo se aprecia. Se aprecia entre 2007 y 2015 de manera continua. Al mismo tiempo,
el crecimiento económico en Estados Unidos baja y el dólar aumenta modestamente con respecto al yuan. Me voy a explicar más claramente después, pero hay una contraposición entre los dos indicadores. La crisis actual ha forzado a la Reserva Federal a privilegiar el mandato de máximo empleo, que tiene el potencial de devaluar el dólar. Este punto es probablemente el más importante de esta presentación, porque es uno de los ejes de mi línea de investigación actual. Para mí, un tema central es el cambio de objetivos de la Reserva Federal. En 1980, a partir de 1980, la Reserva Federal privilegia la estabilidad de precios por encima del máximo empleo. El año pasado, el mismo organismo anuncia, la cabeza, perdón, de este organismo, anuncia el cambio de objetivos nuevamente. Y esto tiene consecuencias mayores a nivel internacional y, por supuesto, para Estados Unidos y para China. Todavía en el resumen ejecutivo voy a tratar de acelerar un poco más para no tardarme tanto en cada frase. Esta asimetría entre crecimiento económico y tipo de cambio tiene consecuencias a nivel mundial, como decía. Por un lado, la caída del dólar puede tener beneficios para la balanza comercial en Estados Unidos, lo cual que está en déficit desde al menos los años 80. Y al mismo tiempo, el superávit de la cuenta corriente en China tenderá a disminuir con la disminución del dólar, porque esto se puede acompañar con una apreciación del yuan. No significa que sean las dos monedas principales, con esto no significa que el yuan va a reemplazar al dólar, no quiero decir eso, pero cuando el dólar se deprecie, sí se deprecia, habrá otras alternativas y parece que las opciones se están reduciendo cada vez más. La libra esterlina, por ejemplo, no parece ser una opción muy viable para reemplazar el dominio del dólar. Al contrario, la libra se está depreciando igualmente. Las únicas opciones parecen ser el euro, el yen y el yuan. Entonces, con la apreciación del yuan, que puede ser posible gracias a la coyuntura internacional, puede corregir los superávits gemelos en China. Por otro lado, si hay un superávit, perdón, si hay una tendencia a la baja de la balanza comercial y de la inversión en China, esto provoca baja del crecimiento en este país. Al mismo tiempo, el hecho de que el dólar se deprecie provoca más crecimiento en Estados Unidos por dos razones principales. La primera es que esto puede incrementar el saldo de la balanza comercial y por otro lado, las deudas que están denominadas en dólares pueden bajar. ¿Y quién está más endeudado en dólares en todo el mundo que la misma economía que emite esta moneda? Pues es Estados Unidos. Todas las deudas que están denominadas en dólares, es decir, las deudas de estudiantes, de empresas, del gobierno, e incluso las deudas externas, la deuda externa, la deuda de Colombia, la deuda de México, de Perú, del país que quieran, aunque no sean de bancos estadounidenses, están denominadas o ligadas al dólar. Y esto tiene un potencial de crecimiento porque reduce el costo de la deuda y relaja las condiciones de tensión financiera para estos organismos. Bueno, esto es posible, no solamente, ¿por qué ahora es importante esto? Ha habido otras devaluaciones del dólar entre 1980 y ahora. ¿Por qué ahora la devaluación del dólar tiene este potencial? Simplemente porque el precio y la demanda del petróleo fragilizan la dominación financiera de Estados Unidos. Esto es una característica muy importante de la coyuntura actual que están, bueno, voy a regresar a este punto. Como decía, otras monedas se posicionan como alternativas de la rentabilidad financiera.
euro y yuan principalmente. No únicamente, pero principalmente. Ahora, pasemos de lleno a lo que es el contenido del artículo. Voy a tratar de respetar la hora que nos corresponde para poder tener una hora completa de discusión. Y vamos a empezar con el tipo de cambio. Esto es, nada más por contexto, esto es algo de lo que siempre hablo. A Cristian no le tocó esto cuando fue mi alumno hace unos años en París, porque yo estaba dando clases de microeconomía. Y bueno, en microeconomía no se habla mucho de esto, pero en mis clases de macro y cuando él trabajó conmigo en un curso de macro, eso es un tema muy recurrente y que me fascina. Y bueno, hasta mis amigos hacen bromas de hasta el sabor de la leche, lo relaciono al tipo de cambio. Sí, todo eso lo hago. Bueno, un poco de historia. Voy a empezar con 15 de agosto de 1971, cuando Richard Nixon anuncia la decisión unilateral de suspender la convertibilidad oro-dólar que caracterizaba a Bretton Woods. El sistema Bretton Woods fue acordado en 1944, antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, por 44 países, si no me equivoco, signatarios. Desde 1944 hasta 1971, el tipo de cambio del dólar está anclado al oro y todas las monedas están ancladas al dólar. Es decir, que no hay una convertibilidad directa entre cualquier otra moneda que no sea el dólar y el oro. Todas tienen que pasar por el dólar. Entonces, en el 71, durante un domingo, obviamente hacen este tipo de cosas para que los mercados reaccionen el lunes siguiente. Nixon aparece en la televisión y anuncia la decisión de suspender el sistema que ellos mismos habían propuesto e impuesto. El problema principal era que el dólar estaba sobrevaluado. La sobrevaluación del dólar, porque era la moneda más demandada, provocaba un déficit de la cuenta corriente y por lo tanto una dependencia importante de bienes provenientes del extranjero. Esto fue el caso durante toda la década de los 60, pero en la década de los 50 esto le convenía a la economía americana. En el 71, el déficit comercial era importante y por lo tanto la devaluación era necesaria. Paradójicamente, y termino sobre este punto aquí, un personaje clave de esta negociación, de este movimiento de política económica fue Paul Volcker. Voy a hablar de él más tarde. En diciembre de ese mismo año, o sea, unos meses después, se tendrán lugar los acuerdos del Smithsonian. Smithsonian es un hotel donde se reunieron cabezas de Estado de varios, en Nueva York, por cierto, donde se reunieron cabezas de Estado de varios países, sobre todo occidentales, que tienen intereses financieros ligados al dólar. Y el acuerdo al que se llegó es para evitar una depreciación excesiva del dólar. Estados Unidos puso en marcha un sistema de aranceles, de aumento de aranceles. Esto para mandar el mensaje, la señal, digamos, a los mercados financieros, que Estados Unidos estaba dispuesto a proteger su sector exportador, pero también su moneda. Estos aranceles tenían una duración de 2 años. En estos 2 años se tenía que lograr un acuerdo nuevo, lo cual no se llegó. En octubre de 1973 expiran estos aranceles y el dólar se deprecia, dando lugar así al embargo de la OPEP. Ahora, ¿por qué lo menciono en este punto y por qué tiene que ver con China? Ahora regreso a eso. Pero es interesante notar aquí que el primer shock petrolero tiene mucho menos que ver con los conflictos políticos en Medio Oriente de lo que se cree. En realidad, el dólar se deprecia porque los aranceles ya no están siendo aplicados. Y por lo tanto, el dólar ahora está desprotegido y la depreciación del dólar es inminente. Sin embargo, la depreciación del dólar
lo que trae consigo también es pérdidas para los países productores y exportadores de petróleo. Estas pérdidas tienen que ser compensadas y lo que hacen es aumentar el precio del petróleo. Y si esto no tiene ningún efecto, lo que hicieron también, lo que podían hacer y lo que hicieron es precisamente hacer un embargo para ejercer presión política. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? La OPEP fue creada en el 60. ¿Por qué activar esta arma en 1973? Porque en este momento tenía una fuerte presión sobre las ganancias. Esto aumentó el precio del petróleo y esto aumentó la inflación en Occidente, empezando por Estados Unidos. La inflación y la crisis energética son características clave del resto de la década, sobre todo, por supuesto, en Estados Unidos, en Europa y en otros países occidentales como Australia o Nueva Zelanda. Puedo hacer un paréntesis aquí, pero me voy a limitar porque hablo mucho. Entonces, aquí empezamos con la parte interesante y que tiene que ver con China. Diciembre de 1978, en plena década inflacionista. China anuncia la política, y la está en cursivas por una razón que es un sarcasmo, básicamente, la política de puertas abiertas, permitiendo a empresas extranjeras invertir en el país. ¿Por qué es un sarcasmo? Porque no fue la primera vez que se discutía esta política. Esta política venía discutiéndose desde finales del siglo XIX. Y esto tiene que ver con el hecho de que China, siendo un país extremadamente grande y teniendo una mano de obra inmensa, era un arma política y en aquel entonces estaba bajo dominio del Reino Unido. En 1978 se desata esta arma política bajo protestas, por supuesto, y bajo muchos movimientos sangrientos y políticos en China y en otros países. Finalmente tuvo lugar esta reforma y bueno, que muchos lo ven con buenos ojos, otros no. Enero de 1979. La revolución iraní derroca al gobierno hasta entonces pro-americano. Por lo tanto, hasta entonces, entre 1973 y 1979, Irán era uno de los pocos proveedores de petróleo en Medio Oriente de Estados Unidos. Y en 1979, con capital en parte soviético y en parte de otros bloques enemigos, entre comillas, de Estados Unidos, la revolución fue financiada y derroca este gobierno, y por lo tanto hay un nuevo embargo, y por lo tanto hay un nuevo aumento del petróleo, y hay nuevamente inflación. Meses más tarde, el 6 de octubre de 1979, tiene lugar la reforma monetaria más estudiada en economía y en finanzas. A mi gusto, esto con mucha razón. Esta reforma monetaria tiene que ver con la Fed, que privilegia la estabilidad de precios por encima de su mandato de garantizar el máximo empleo. Esto fue hecho gracias a digamos, un movimiento brutal de la tasa de interés a la alza, gracias al recorte de la masa monetaria, y que no solamente fue de un periodo de una semana, de un mes, sino que el presidente recién electo de la Fed, Paul Volcker, que también estuvo involucrado en Bretton Woods, en el derroque de Bretton Woods, decide de aumentar la tasa de interés y dejarla arriba durante meses e incluso años, para mandar un mensaje. El mensaje es que en Estados Unidos se iba a perseguir una política del dólar fuerte. Y esto es lo que pasó. Este movimiento aparentemente insignificante de un indicador que muchas personas ignoran, que muchas personas que no conocen de economía ignoran, tiene consecuencias mundiales. Tiene al menos 7 consecuencias y voy a hablar de una de ellas. Voy a hacer un mini paréntesis y tiene que ver con el hecho de que este movimiento lo que hizo fue aumentar la deuda en América Latina, la deuda privada y pública denominada en dólares. Y esto es lo que provocó la década perdida en nuestros países, desafortunadamente. Bueno, ese es otro, cierro el paréntesis y continúo con lo que tiene que ver con China. El tipo de cambio, la imagen que ven en la pantalla
es el tipo de cambio real efectivo o efectivo real, me equivoqué, no sé. Este indicador es, digamos, una ponderación de tipos de cambio real con respecto a 60 monedas. Para ambos países, para China está incluido Estados Unidos, para Estados Unidos está incluido China y otros países que son relevantes para su comercio. La línea azul que ven en el gráfico baja brutalmente desde 270 hasta 100, 100 y algo en 1987. Ese es el tipo de cambio o el valor de la moneda china en aquel entonces. Es una depreciación muy, muy importante que tiene que ver con el movimiento de la Fed. La Fed, como pueden ver en el gráfico también, la línea anaranjada, Estados Unidos aumenta el valor de su moneda entre 1980 y 1987, 1985. Entonces, la sobrevaluación del dólar no es fortuita, no tiene, perdón, la devaluación del yuan no es fortuita, tiene que ver con la sobrevaluación del dólar. Porque al mismo tiempo que Estados Unidos aumenta la tasa de interés, esto forza a otros países a aumentar la tasa de interés para atraer capital, para evitar la fuga de capitales. Y por lo tanto, países como Francia, como Reino Unido, como Australia, Inglaterra, etcétera, hacen el mismo movimiento y lo que hacen es apreciar sus monedas y lo que hacen al mismo tiempo es devaluar otras monedas. Ahora, ¿por qué China se consolidó como una potencia internacional con una devaluación tan brutal de su moneda y no los países de América Latina? La clave de esto es precisamente el hecho de que China no estaba endeudado o no tan endeudado en dólares. China era sobre todo un aliado de la Unión Soviética. Y China estaba, sobre todo, era un país agrario con relativamente pocos vínculos con el resto del mundo. Y esto cambió radicalmente en 1978. Así que para el tiempo en el cual el shock Volcker tiene lugar, China no está endeudado al mismo nivel que México, Argentina o Brasil. Y esto hizo que China pudiera gozar de los beneficios de la devaluación sin tener que padecer los problemas. Ahora, ese es el inicio del vínculo entre estos dos países, entre estas dos monedas, sobre todo. En 1985 tiene lugar el Tratado de Plaza y en 1987 el Tratado del Louvre. El Hotel Plaza está en Estados Unidos, el Louvre, como pueden saber, está en Francia, y los dos tienen lugar digamos, bajo la iniciativa de países occidentales para devaluar y darle un respiro a la competitividad de esos países. La devaluación del dólar, lo que provoca es la devaluación del dólar entre 85 y 89, es precisamente una reorganización del capital, de los flujos de capital hacia estos países. Les da un respiro. Durante este periodo y hasta principios de los 90, hay un ajuste entre los tipos de cambio y hay muchas cosas que pasan, entre ellas, por ejemplo, la convergencia de las monedas en Europa para poder precisamente crear el euro. Y bueno, esto que tiene que ver con China, nada, es solo un paréntesis. Entre 1994 y 2007, encontramos, mi colega y yo, que China está bajo un régimen tirado por los beneficios. Y durante este periodo, incluso si China tiene una ligera apreciación de su moneda contra otros países, ahora regreso a eso, se beneficia fuertemente de la depreciación. En 2007 hay un punto de inflexión. En 2007 el dólar se ubica por debajo del valor, al menos con respecto a las tendencias precedentes, del yuan. Y el yuan se aprecia. Durante este periodo, como decimos mi coautor y yo, hay perdón, ahora regreso a la parte de crecimiento económico, los salarios y el consumo han bajado tanto que no le benefician a China.
y esto necesita un ajuste. Regresaré a esto más tarde, pero en síntesis, el tipo de cambio es una variable clave de la relación entre estos dos países y no solamente por lo que se sabe bien en las noticias, que es el hecho de que empresarios chinos tienen una gran parte de la deuda del sector público en Estados Unidos. No es solamente esa parte, eso es una de entre tantas. El tipo de cambio es probablemente la razón principal por la cual hay una relación de dependencia en ese sentido. Ahora, paso rápidamente, relativamente rápido sobre esta parte porque es más, creo yo, más conocida. Donc, una economía está en un régimen de demanda profit-led cuando al aumentar los beneficios, que disminuyen los salarios, esto aumenta el crecimiento económico. En caso de una apreciación del yuan, esto reduce las exportaciones, la competitividad y el incentivo de invertir en industrias de exportación. Ahora, como pueden ver, los nombres, las personas que citamos aquí son de varias escuelas, no solamente post-keynesianos como Lavoie y Stockhammer, sino también Blanchard y Giavazzi, que son más neo-keynesianos o nuevo-keynesianos, no sé cómo llamarlo. El impacto negativo en el crecimiento económico debe ser compensado por un incremento del consumo de los hogares. Esto es lo que dicen Blanchard, Giavazzi y muchos otros autores chinos y estadounidenses y de todas partes, que están de acuerdo que el crecimiento económico, que ya no está tirado por las exportaciones o por la inversión, tiene que ser compensado por la demanda interna. Esto es una consecuencia importante a la cual regresaré más tarde. Si las autoridades chinas aspiran a una política que favorece a los asalariados, en particular a los más desfavorecidos, que han estado sufriendo la pena, digamos, de estar pagando la factura de la competitividad, se tienen que crear redes de seguridad para ellos. Entonces, las desigualdades del ingreso pueden reducirse, si este es el caso. Ahora, aumento de salarios, aumento de las condiciones de vida, mejora de las condiciones de vida, redes de seguridad, un sistema de seguridad social que sea más humano, todo esto puede reducir las desigualdades en China. Y por lo tanto, esto puede contrarrestar los efectos negativos de la apreciación. Ahora, lo que muestro aquí es un gráfico, ya se me apagó mi ratón. Lo que muestro aquí es el crecimiento económico en China, la línea azul, y otro indicador, no es el tipo de cambio, no es el mismo que mostré hace rato, sino los precios relativos de la exportación de China con respecto del mundo. Si los precios en China son más bajos que en el resto del mundo, el indicador de la línea naranjada baja. Y si estos son más altos que en el resto del mundo, pues bueno, esto aumenta. Como pueden ver, la dualidad que está señalada aquí en el área gris, la dualidad entre estos dos indicadores es bastante flagrante. Durante el periodo que va de 94 a 2007-2008, estos dos indicadores se contraponen de manera bastante flagrante. Al perder competitividad China, cuando la línea anaranjada aumenta, el crecimiento disminuye. Y cuando el indicador disminuye, el crecimiento aumenta. Esto muestra la sensibilidad de la demanda del resto del mundo de los productos chinos y de la dependencia del crecimiento económico en China con respecto a este indicador. Pero esto se rompe precisamente después de la crisis financiera. Esto es algo que como decía, señalamos en el artículo que está publicado en Journal of Post-Keynesian Economics con mi colega Bruno Jetan. Ahora, precios inmobiliarios. Dios santo, ya llevo 40 minutos hablando y todavía no llego ni al análisis empírico. Pero bueno, voy a tratar de acelerar sin dejar los puntos en suspenso. Ahora, este asunto del precio de la vivienda y el déficit comercial es un vínculo que no siempre no se ve tan fácilmente. Como bien saben, en Estados Unidos como dije, y como ustedes saben, hay un déficit comercial en Estados Unidos. Y al mismo tiempo ha habido burbujas especulativas en el sector de la vivienda.
En China fue todo lo contrario antes de la crisis y después de la crisis ha estado, esta tendencia se cambió radicalmente. Ahora, con respecto a la relación entre estos dos indicadores, dos puntos de vista se oponen, según Miles en su artículo de 2019. Uno de estos postula que en un mundo con bajas tasas de interés, como saben, las tasas de interés desde la crisis ya se encuentran en niveles demasiado bajos, cerca de 1% o 0%, el capital es forzado en países receptores. Es decir, que los prestamistas, por así llamarlo, no sé si es el término correcto, internacionales, lo que buscan es lugares donde hay demanda para el crédito, y lugares donde hay demanda para el crédito es donde la tasa de interés es baja. Y por lo tanto, como Estados Unidos es uno de los países más confiables porque dictan la política monetaria internacional, entonces hay fuertes sumas de capital que entran en Estados Unidos, que aprecian la moneda, reducen el déficit comercial y al mismo tiempo lo que provocan es más crédito para las personas que ya están endeudadas y para otras que no lo están, como fue el caso de la crisis de subprime. Esto aumenta el precio de la vivienda y la demanda de crédito. Así de simple. Es, según la explicación de este punto de vista, tasas de intereses bajas es lo que provocan. Esto puede sugerir y tiene la crítica que si aumentan las tasas de interés, esto soluciona las cosas. Se puede discutir. El segundo punto se concentra en las burbujas especulativas en el sector de la vivienda. La liberalización financiera y el relajamiento de las normas crediticias que provocan mayores déficits comerciales y el aumento del precio de la vivienda. Esto tiende más a señalar con el dedo, digamos, la liberalización y la financiarización de las economías occidentales, lo cual, a mi gusto, no se contraponen, sino que son complementarios estos dos puntos, aunque tienen ciertos bemoles. En ambos casos, la apreciación de la moneda favorece la rentabilidad de la inversión inmobiliaria. Por lo tanto, si Estados Unidos está en una fase de depreciación de su moneda, el sector inmobiliario va a bajar junto con la moneda. Si en China hay una apreciación de la moneda, esto naturalmente va a tender a atraer capital inmobiliario y a atraer capital de otro tipo. Entonces, la moneda va junto con el precio de la vivienda y con el costo de la vida. Si en China se pretende que la gente aumente su nivel de vida porque van a tener un costo de la vivienda más alto, esto refuerza el hecho que tiene que haber redes de seguridad social y que tiene que haber mejores salarios para los trabajadores. Ahora, esto es lo que les muestro en la pantalla, son los precios de los terrenos, que son uno de los determinantes, probablemente el mayor, de los precios, del precio de la vivienda. Ahora, en este cuadro, los números en verde son los índices con base 100 en 2009, perdón. Y las tasas de crecimiento en rojo para los mismos indicadores. Entre más oscuro significa que el indicador es más grande y entre más claro significa que el indicador es más bajo. Ahora, lo que se puede ver aquí es de que en 2007 la tasa de crecimiento del inmobiliario en Estados Unidos, bueno, perdón, de los terrenos en Estados Unidos, era de menos 5%, al mismo tiempo que creció del año anterior a este año en China de 50%. En 2008, el mercado de valores y el mercado inmobiliario en Estados Unidos colapsa. 22% de baja en el precio de los terrenos y por lo tanto un monto equivalente para el precio de la vivienda en este país, que afecta también a China, pero que al año siguiente y el año después aumenta de 20 y de 37%. En Estados Unidos los números siguen siendo negativos. Ahora, una última observación aquí es de que los colores, digamos, la función que utilizamos en Excel para hacer este cuadro, toma en cuenta las 5 columnas que aparecen en el cuadro, así que los más claros y los más oscuros deberían ser respetados a través de las columnas. Pues el número más bajo
y el número más alto se encuentra en China, simplemente porque el índice de los terrenos residenciales pasa de 44 en 2004 a 331 en 2017. Significa que el precio de los terrenos residenciales en China se multiplicó por al menos 7, mínimo por 7. En Estados Unidos y en otros países más desarrollados, esto no necesariamente fue el caso, y es en gran parte porque los mercados están más desarrollados, por una parte. Bueno, termino con esta parte. Ahora, ¿quién soy yo para hablarles de la economía china? Pues mejor escuchémoslo de una persona que vive allá y que estudia la economía china, un especialista. Xing en 2006 nos dice, la devaluación del yuan redujo el costo de la mano de obra china y de otros insumos productivos en relación a la producción extranjera, con lo que se reforzó su ventaja comparativa en las industrias intensivas en mano de obra y fortaleció su competitividad para atraer inversión extranjera directa. Además, la devaluación redujo los precios de los activos nacionales, como la tierra, y fomentó a su adquisición por empresas extranjeras. Básicamente, esta frase resume todo lo que les estoy diciendo con respecto a los indicadores económicos en China. Lo que narramos en el artículo está por la gran parte documentado. Y por supuesto, la parte histórica es parte solamente de algo de nuestra propia cosecha que nos parece interesante de mencionar. Ahora, el análisis empírico, y voy a tratar de terminar todo esto en los próximos 15 minutos, si no es demasiado pedir. Vamos a empezar con la teoría. Te quedan alrededor de 20, así que, pues... Perfecto. Gracias, Cristian. Bueno, el tipo de cambio, que aquí tomamos como indicador el tipo de cambio nominal efectivo, o el NEER, como lo calcula el Banco de Transacciones Internacionales, o no sé cómo se diga en español, es función de la demanda relativa de moneda extranjera y de la tasa de interés. Así que cuando aumenta la tasa de interés, se aprecia la moneda. Cuando aumenta la demanda relativa de moneda extranjera, la moneda nacional se aprecia también. Perdón, lo contrario. El nivel general de precios es función del salario unitario y de los precios de las importaciones. Entonces, los precios dependen de los salarios y del precio de los productos importados. Esta función aparece en dos etapas, como otras en el artículo que mencioné, en el artículo que les voy a mostrar el cuadro más tarde. Pero la primera simplemente muestra el logaritmo de los precios y la segunda es una estimación de la inflación. Entonces, la inflación, donde BC, el último determinante, no es más que el término de error. Esto es, digamos, la versión fácil del análisis de cointegración a la Johansen y todo eso, ¿no? Es en realidad el rezago del término de error de la función de largo plazo. El precio de las importaciones está incluido en la ecuación de precios y menciona la dependencia de los precios nacionales con respecto a los precios extranjeros. De manera tal que si la moneda extranjera, por ejemplo, desde el punto de vista de Estados Unidos, si en Estados Unidos el dólar se deprecia, otras monedas se aprecian. Y las importaciones en Estados Unidos se pueden volver más caras. Y esto puede reforzar la inflación y la devaluación en Estados Unidos. Es el efecto de pass-through en los libros de texto a la Campa Goldberg y todo eso. Ahora, el precio de la vivienda depende del precio de los terrenos. Hace rato les mostré el precio de los terrenos. Tenemos algunas citas ahí en el artículo que demuestran eso también. El precio de las acciones son función de las ganancias en bolsa y de la prima de riesgo. Esto también está documentado y ha sido hecho por China y por Estados Unidos N veces. Es decir, que los precios de las acciones están dictados por fundamentales macroeconómicos que pueden integrarse en un modelo macroeconómico, contrariamente a lo que postulan ciertos autores de la escuela neoclásica. La inversión de las empresas está determinada por la tasa de ganancia, a la Kalerski, la rentabilidad financiera y el aumento porcentual del precio de capital, que es el PI-K, que aparece ahí.
Entonces, tenemos una función de acumulación keynesiana estándar a la Kalecki, tomando en cuenta los efectos de la financiarización. El comercio exterior depende, bueno, aquí en las exportaciones igual está en dos etapas, en el largo plazo y en el corto plazo. Las exportaciones dependen de la demanda externa, Y estrellita, Y asterisco, perdón, y también depende de los precios relativos de las exportaciones. La línea que les mostré hace rato en el gráfico, creo que era la línea anaranjada, para ambos países, aparece aquí en esta ecuación. Perdón. Los precios relativos toman en cuenta el efecto de la moneda. Así que el tipo de cambio está implícitamente en esta ecuación. Así que si la moneda se deprecia, las exportaciones aumentan y si se aprecia, disminuyen. Las importaciones están en función de la demanda interna y de los precios relativos a la importación. O sea, dependen de si aumenta el PIB, aumenta la demanda de bienes extranjeros. Y si aumenta también los precios domésticos con respecto al precio de las importaciones, esto puede generar un efecto de sustitución de bienes nacionales que se reemplazan por bienes extranjeros. Así que los precios relativos también son importantes para las importaciones e igualmente el tipo de cambio está implícitamente en esa ecuación. Ahora, tenemos 4 ecuaciones para los flujos de capital. Estas van a parecer muy fancy o muy difíciles de leer, pero son muy simples. En este caso, la primera ecuación es por el crédito. Estos son el crédito al activo del resto del mundo. Son los flujos. Déjenme verificar esto para no decirles tonterías, pero bueno, estos son exactamente los outflows. No sé cómo se diga esto en español. Los flujos salientes, supongo, como tasa de acumulación. Y estos dependen del diferencial de la tasa de interés. Dependen negativamente de este diferencial y dependen positivamente del diferencial de la rentabilidad financiera, que es el segundo término. Los dos incluyen la variación del tipo de cambio. Y estos flujos también dependen del crecimiento de la demanda externa. La misma lógica aplica para los flujos salientes de capital en forma de acciones, que incluyen la inversión extranjera directa. Entonces, los flujos salientes de acciones dependen de los mismos indicadores, exactamente los mismos. Los signos deben cambiar de acuerdo con la teoría, digamos, de acuerdo a los instrumentos que se están analizando. Pero en síntesis, una mayor rentabilidad extranjera lo que genera es más flujos salientes. Y una mayor rentabilidad interna lo que hace es todo lo contrario, atraer capital. Y estos son los inflows, los flujos entrantes. Entonces, el crédito, que está en función de los mismos indicadores, pero aquí nótese que se toma en cuenta la tasa de crecimiento de la economía nacional. Y los inflows o los flujos entrantes de acciones que también dependen de la tasa de crecimiento nacional, de la rentabilidad financiera y del diferencial de la tasa de interés. Entonces, estimamos todas estas ecuaciones que les acabo de mostrar para los dos países. Esto se puede ver en este cuadro, que pueden ver en el artículo que le mandé esta mañana, tarde, lo siento, a Cristian. Y todas estas ecuaciones están estimadas para China y Estados Unidos para diferentes periodos en forma anual. ¿Por qué procedemos de esta forma? Y antes de que los econometristas estén ofendidos por haber hecho este tratamiento tan simple, pues es en gran parte por la disponibilidad de datos que es muy escasa para China y que nos forza a hacer métodos relativamente simples. Entonces, tenemos una serie de estimaciones. Creo que no es necesario describirlos ahora. Nótese que se trata de dos ecuaciones, dos países, 13 ecuaciones, 26, y cada una tiene parámetros
que en general pues, tienen sentido económico, pero bueno, no en general, tienen sentido económico, pero no es el punto discutir ahora. Me dará gusto recibir sus comentarios al respecto, pero sin describir los parámetros que están descritos en el artículo, voy a hablar de las implicaciones de nuestros resultados y con respecto a la discusión precedente. Entonces, si el dólar, perdón, voy a tomar agua porque también hace sed. Si el dólar se deprecia, este efecto puede ser exacerbado por la inflación importada en Estados Unidos. Como dije, esto está incluido en la relación de los precios nacionales que dependen de los precios importados. Mientras otras monedas, notablemente el euro y el yuan, se aprecian. El aumento de los salarios y los estándares de vida puede ser modesto en Estados Unidos. Esto sobre todo si los salarios aumentan, pero los precios aumentan más. De manera que el salario real en Estados Unidos se puede reducir. Mientras que en China pueden aumentar. Esto es bajo el supuesto de que los salarios aumentan más que los precios. El precio o el costo de la vivienda puede seguir aumentando en China. Y esto es gracias otra vez al precio de la moneda, a la evolución del yuan. Mientras que puede reducirse en Estados Unidos y en otros países donde hubo burbujas inmobiliarias. Ahora, la ventaja de la reducción del costo de vida en Estados Unidos es de que las personas que están sobreendeudadas por haber comprado una casa, por haber comprado un tercer auto que no necesitan o por haberse endeudado para estudiar en la universidad más prestigiosa que son más caras o qué sé yo, pues bueno, esto les va a quitar un peso de encima. Y esto puede ser un efecto. Luis, un comentario, una pregunta. Todos Sí, estos bullet points que nos estás presentando es sobre asumiendo una depreciación del dólar. así es. Ok. Sí, que es y voy a regresar a esto porque es una hipótesis, pero también puede ser hay señales que pueden pasar efectivamente. Pero Ok. sí, es una hipótesis. Sí. Ahora, el aumento del precio de la vivienda en China puede llevarse a cabo con menos velocidad de lo que tomó la caída de este mismo indicador en Estados Unidos. Esto es porque vimos que los parámetros son más sensibles en Estados Unidos que en China. Por lo tanto, uno aumenta menos rápido que el otro disminuye. Ahora, con el aumento de los salarios en China, puede haber una disminución de la inversión. Y bueno, esto no es necesariamente malo, siempre y cuando la demanda, que ya está por los suelos, la demanda interna, aumente más de lo que cae en los incentivos para invertir. Pero esto puede ser compensado por el aumento de la demanda de asalariados mejor pagados y con mejores prestaciones sociales, que que creemos sería una buena idea. Esto implica que una reforma consecuente del sistema de prestaciones sociales en China debería ponerse en marcha, y esto reduciría las desigualdades en China. Si los salarios aumentan más que el aumento de los precios, el yuan tenderá a apreciarse. Y esto reducirá el superávit de la balanza comercial, pero al mismo tiempo va a aumentar los incentivos para invertir en la cuenta de capital en China. Todos los instrumentos financieros en China van a ser más rentables. Ahora, en Estados Unidos, la caída del costo de la mano de obra, que supone que los salarios aumentan menos rápido que los precios, como decía anteriormente, esto puede aumentar los incentivos a invertir y mejorar la competitividad y por lo tanto mejorar la posición comercial de Estados Unidos, pero esto implica, por la identidad de la balanza de pagos, que la cuenta de capital se reduce, es decir, que la rentabilidad del dólar se está reduciendo. Ahora, ¿por qué creemos bueno, por qué creo yo? Tengo que ver los comentarios todavía de mis colegas, que globalmente están de acuerdo, pero tengo que ver todavía esto. ¿Por qué creo que que la depreciación del dólar es altamente probable?
No hace falta, bueno, sí, hace falta mucho análisis, pero el 27 de agosto del año pasado, Jerome Powell, a la cabeza actualmente de la Fed, anuncia una reforma importante en la estrategia de la Fed. En su anuncio, lo que dice es algo que se venía trabajando desde antes de la pandemia. Es decir, un documento de reforma de la estrategia de objetivos de inflación de la Fed, donde se privilegia el máximo empleo por encima del mandato de estabilidad de precios. Que repito, y bueno, si regresamos a unas slides antes, como pueden ver, hasta antes de este momento, la prioridad de la Fed era la estabilidad de precios. Al ponerse como objetivo el máximo empleo, lo que están haciendo es modificar el objetivo de inflación por encima de 2%, que era el objetivo hasta entonces, implícito primero y después explícito. A pesar de movimientos de corto plazo, que pueden hacer que el dólar se aprecie, estoy hablando de corto plazo que pueden pasar en una semana, que pueden pasar en un mes. Si uno observa los indicadores coyunturales, digamos, del tipo de cambio entre el euro y el dólar, o el yuan y el dólar, hay episodios en los cuales el dólar se aprecia. No estoy hablando de estos episodios, estoy hablando de una trayectoria de largo plazo. Si en el largo plazo el dólar se deprecia, si a pesar de los movimientos de corto plazo, el dólar tiene el potencial de depreciarse en el largo plazo, porque el objetivo de la Fed es firme. Si el objetivo de la Fed es firme, los mercados financieros pueden castigar al mercado americano. Y esto es independientemente de que la economía americana sea la más fuerte, de que el dólar siga siendo la moneda mundial. Esto puede cambiar rápidamente por muchas razones. Ahora, recordatorio, la correlación entre el dólar y el precio del petróleo es negativa. Entonces, en la coyuntura actual, cuando el dólar cae, normalmente para amortizar las pérdidas, las compañías petroleras, que son las más fuertes y las que guían el mercado de bienes y servicios en Estados Unidos, normalmente aumentan el precio. En este momento es imposible. Esto es imposible porque el precio del petróleo está siendo castigado por la pandemia. La pandemia que está siendo controlada gracias a las medidas de confinamiento en una gran parte del mundo, excepto actualmente en China. Y los indicadores de crecimiento en China son más favorables actualmente que para Estados Unidos, pero esto puede cambiar en el largo plazo. Esto es otra cosa de la cual hay que desconfiar también. Las perspectivas de vacunación, durante todo este tiempo, las perspectivas de vacunación y de confinamiento en Europa no son muy alentadoras. Y por lo tanto, esto provoca una caída del crecimiento económico o un retraso de la recuperación en Europa con respecto a otros bloques, incluido Estados Unidos, y por lo tanto una baja inflación. La baja de la inflación en Europa lo que hace también es garantizar la rentabilidad financiera. Esto tiene una ventaja para los mercados financieros. En marzo, esto es la quinta razón por la cual creemos que hay cambios importantes en el sistema monetario internacional en curso, es que en marzo BlackRock publica una nota donde menciona que China es una alternativa de inversión financiera cada vez más interesante que Estados Unidos. Ahí se me olvidó un acento, lo siento. Esta nota, bueno, de hecho son varias notas, no es solamente una. Lo que sugieren es de que los administradores de fondos de pensión, de fondos, digamos, masivos, que vienen de aseguradoras, que vienen de jubilaciones, que vienen de muchos, digamos, de la gestión de portafolios a nivel mundial, sobre todo de las personas que tienen efectivo y que invertir, se están posicionando cada vez más en China, a través de Hong Kong, a través de Shanghái, a través de otros mercados asiáticos sobre todo, que cada vez están siendo más atractivos. Esto es en gran parte porque la Fed y porque otros organismos y porque otros eventos en Estados Unidos están mandando las señales de las cuales el mercado financiero puede ser menos rentable.
Uno de ellos no solamente es el anuncio de la Fed, sino también es la elección de Biden el año pasado y efectiva a partir de enero, en la cual él anuncia un plan de recuperación masivo de 10% del PIB, que es incluso más grande que el programa de Roosevelt en los años 30. Es el plan masivo lo que indica es una política fiscal anticíclica, importante, junto con la política monetaria que está anunciando Powell. Y las dos combinadas tienen el potencial de devaluar el dólar. Y esto lo están creyendo organismos financieros que lo están creyendo, y es normal que lo crean, es bastante creíble que prefieran invertir en otra parte. Conclusión, y aquí termino, espero no haberme tardado tantísimo. Bueno, aquí puse una frase en inglés, la verdad no supe traducirla, pero se requieren dos para bailar tango. Y en la configuración de los mercados financieros internacionales, no solamente dos. En este caso yo me concentré en la dualidad entre Estados Unidos y China, pero por supuesto también está la dualidad con respecto a Europa. Y en Europa en sí mismo hay muchas cosas que están pasando entre el Reino Unido y Europa Central, y que también entran en juego en esta dualidad China-Estados Unidos. Ahora, la devaluación del dólar puede tener efectos favorables para el sistema monetario internacional. Algunos ya los mencioné, nada más hago el resumen. Corrección de los déficits gemelos en Estados Unidos. Reducción del dólar significa más competitividad, pero también reducción de la deuda que está denominada en dólares, incluida la deuda pública estadounidense. Y, por lo tanto, también una corrección, entre comillas, de los superávits gemelos en China. El superávit de la cuenta comercial, que se va a reducir con la apreciación del yuan, y del superávit del gobierno, que es un organismo voraz de inversión y de planeación que, bueno, tiene que encontrar su fin con la apreciación del yuan, que tiene otras ventajas. El fomento de un sistema basado en varias monedas. La devaluación del dólar, porque es la moneda principal en el sistema monetario internacional, puede fomentar inversión en otras monedas. Es decir, los bancos a nivel internacional pueden estar tentados en prestar no solamente en dólares, sino en una canasta de monedas. Esta canasta pueden ser los derechos de giro, los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, que son asimilables al Bancor. Este punto ha sido, digamos, uno de los gritos de guerra de un economista que yo respeto muchísimo y que ustedes seguramente conocen, José Antonio Campo. Y esto ha sido un tema bastante discutido durante la década de los 90 por la CEPAL y por otros organismos internacionales. Y bueno, esto es una posibilidad hoy en día. Puede haber una tolerancia a regímenes de mercado de tendencia menos extrema. Me atrevo a decir, digamos, de manera un poco provocadora, como lo hacía, por ejemplo, Fukuyama, perdón, ya me estoy confundiendo, como lo hacía Fukuyama cuando clamaba el fin de la historia en los años 90 gracias a la caída del bloque soviético. ¿Será este el fin del neoliberalismo? Probablemente podría ser, esperemos que sea el caso, si no hay burbujas verdes, si no hay gansos verdes o como se llame. Otra ventaja es la reducción de las deudas denominadas en dólares. Estas deudas, como dije anteriormente, son de estudiantes, inmobiliaria, pública, se me olvidó el acento en la U, perdón, corporativa y sobre todo la externa. Esta reducción del dólar puede tener ventajas que se pueden convertir en riesgos para América Latina. Las deudas de nuestros países están denominadas en dólares. Y el problema bueno, la solución sería una reducción de este costo, como fue el problema en los 80s, el aumento del precio de esta deuda. El riesgo que hay en este caso sería que la nueva deuda que sea denominada en otras monedas y que estas monedas se aprecien y de manera excesiva. Si estas nuevas monedas son el yuan y el euro, y si el Banco Central Europeo y si
el Banco del Pueblo chino decide aumentar las tasas de interés como lo hicieron en Estados Unidos en los 80, pues no hay solución. Pero si hay un equilibrio más sano que lo que hubo en los 80, pues probablemente es una oportunidad. Y sobre todo con las nuevas necesidades de inversión masiva para para contrarrestar los efectos negativos del cambio climático y para vencer a la crisis actual de sanitaria. Sin embargo, también hay riesgos importantes que merecen atención. Y aquí menciono solamente algunos. Las desigualdades en China es una, y las desigualdades en otros países también, pero me concentro aquí solamente en esta dualidad. Y los riesgos financieros relacionados al cambio climático. No solamente los riesgos directamente relacionados con el cambio climático, sino también los efectos que puede traer que los mercados financieros adhieran a estas ideas. Los efectos de entrenamiento, de no sé cómo se diga esto, de borrego, bola de nieve, como se diga. Y bueno, otro riesgo, y hay otros, y es el último que menciono, la transición energética y la nueva configuración del sistema monetario internacional que afectará a economías ya desfavorecidas, y menciono otra vez América Latina. Y es, bueno, no lo digo con orgullo, obviamente, pero es un punto que nos es bastante común a todos en el subcontinente. Eso es todo. Gracias por su atención. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Estuviste perfecto con el tiempo, apenas la hora. Bueno, entonces yo creo que abrimos ahora el espacio para preguntas, comentarios, intervenciones de los asistentes. Entonces, por favor, quienes quieran intervenir, lo pueden hacer. Están bastante tímidos. Es lo que veo. Bueno, pues yo puedo arrancar. Adelante. No, pues muy interesante. Tengo como una duda, comentario. Digamos, si te logro entender, digamos, la hipótesis que ustedes tienen, bueno, digamos, yo puedo, digamos, aceptar la hipótesis de partida, y es que con la política monetaria que anuncia Powell y el paquete fiscal de Biden, uno sí puede entrever la idea de que en el horizonte parece venir una depreciación del dólar. Entonces, no, acepto ese punto de partida. Un poco la idea que ustedes tienen es que, si yo logro entender, es en ese contexto la economía china pareciera digamos, menos preocupada, comillas, por el ajuste que vendría en la tasa de cambio para ellos en términos de una revaluación, porque ellos están haciendo el tránsito, lo que tú llamas el profit-led, el régimen de crecimiento jalado por los beneficios hacia un régimen de crecimiento jalado por los salarios. Entonces, si se les viene esa revaluación producto del cambio, de la devaluación del dólar, que les revalúa a ellos el tipo de cambio, los pondrían menos aprietos esta vez, porque podrían recurrir a su demanda interna como una forma de seguir jalando su crecimiento a pesar del cambio en las condiciones externas. Ese es básicamente, digamos, lo que ustedes consideran y que creen que hay que profundizar. ¿Es esa como la idea que ustedes tienen, el mecanismo que tienen en la cabeza, si lo logré entender? Sí, es precisamente eso, es argumentar que si no hay redes de seguridad, si no hay un aumento de los salarios y de las condiciones de vida, efectivamente la transición puede ser dolorosa para la población china y puede incluso no tener lugar. Precisamente porque si no hay este aumento de los estándares de vida en China, lo que puede pasar es de que todo el capital que se repatrie a China gracias a la sobrevaluación no va a tener salida. Simplemente no va a encontrar una salida. Como hoy en día los estadounidenses reciben mucho capital y tienen muchas facilidades para endeudarse y para invertir y todo, y en muchas partes hay mucha plata para invertir. Si en China no hay demanda, no hay una nueva clase, digamos, media, que demande este crédito y por lo tanto que consuma,
puede crear una desconfianza de del sector financiero, y todo ese capital, digamos, se puede quedar frustrado, puede buscar otras destinaciones, o puede incluso los inversionistas pueden decir, pues nos quedamos con la opción mala conocida que buena por conocer. Ok. Y entonces en ese sentido, digamos, uno, ¿hasta qué punto cabe la opción que China diga, bueno, no, pues nosotros nos jugamos la opción de seguir, digamos como el otro extremo, ¿no? Pues empobrezcamos más las condiciones del trabajo para mantener por esa vía la competitividad, digamos. Llamemos a la gente a resistir un periodo de tiempo mientras esta turbulencia en el tipo de cambio pasa y mantengamos la competitividad sobre la vía de, pues, digamos, deteriorar la calidad de vida de los trabajadores todavía más. Es posible eso en un régimen político como el que tiene China? No es imposible, claramente. Podría ser una opción. Sin embargo, creo que sería costoso perseguir esa vía. Sería más, creo yo, una opción más viable precisamente el hecho de, digamos, que la economía china se asimile cada vez más a lo que fue la transición, digamos, de los años 40, 30 en Estados Unidos, crear desigualdades, pero generar cada vez más las, digamos, las cadenas de producción y de reproducción de clase, etcétera, para tener una mayor presencia, digamos, para las empresas y para la demanda interna. El, esta demanda interna creo yo que es una oportunidad para todos. Y es si esto se persigue, creo que puede ser benéfico para China y para el resto del mundo. Ahora, si China reemplaza, lo cual no creo que pase, si China reemplaza a Estados Unidos como centro de atención, digamos, de los mercados financieros, esto puede tener los mismos problemas que tiene con Estados Unidos actualmente, y que tiene que ser reemplazado por otro modelo o por otro hegemón. Y creo que eso podría ser malo y tendría que ser regulado, y que claramente en Estados Unidos las desigualdades de ingresos, las desigualdades de oportunidades son tan extremas que el sistema ya no da para más y tiene que cambiar, pero no tiene que cambiar por algo que sea igual. Ok. Bueno, tenemos Nadia pidió la palabra. Nadia, puedes abrir tu micrófono y preguntar. Sí, buenos días a todos. Buenos días, profesor Luis. En primer lugar, primeramente, muchas gracias por tu presentación. Excelente presentación. Yo tengo apenas una pregunta, no es una inquietud ni duda, pero me gustaría que el profesor pudiera comentar un poco sobre la guerra comercial que hubo no hace mucho entre Estados Unidos y China y el impacto que generó, ¿no? Sobre todo en los países del BRICS. Muchas gracias. Muchas gracias, Nadia. Efectivamente, la guerra comercial, olvidé mencionarlo, y eso es porque creo yo que es, entre comillas, menos importante, y no porque no lo sea, sino porque creo que las tendencias de largo plazo lo son un poco más. Pero efectivamente, la guerra comercial es un episodio más que muestra esta dualidad. Digamos, no es por nada que antes digamos, la administración anterior se esforzó demasiado en mostrar esta confrontación con China y demostrarse fuerte con respecto al vecino asiático, en gran parte por las mismas razones de lo que pasó en 1971. Como decía en el 71, Estados Unidos recurrió a los aranceles. Y el mensaje que estaba mandando en aquel entonces era, nosotros estamos dispuestos a defender nuestra industria, nuestros productores y exportadores, pero también nuestra moneda. En aquel entonces, ese era creo yo, que era el asunto más importante, defender el país y mostrarlo de manera simple a todo el mundo. Un personaje como Nixon y por supuesto un personaje como Trump no van a entender de esto y no van a explicarle
a sus conciudadanos por qué están atacando a tal o tal. Lo que tienen que hacer es mandar señales que todo el mundo pueda entender. Los aranceles es una forma, y es lo que pasó el año pasado y que sigue pasando, bueno, que sigue pasando menos probablemente ahora, o que no pasan, no sé. Y es una forma de decir, este es el enemigo y por lo tanto aquí tenemos que concentrar nuestra energía. Y es precisamente una de las razones por las cuales nos dedicamos a estudiar China. No solamente nosotros, sino todos los académicos que han publicado al respecto, y que es un tema, la dominación y la ascensión de este país no tiene tranquilo a los políticos estadounidenses. El Congreso del Presupuesto, el CBO en Estados Unidos, Congreso del Presupuesto de Operaciones, creo se llama, tiene varias notas al respecto y ve con aprensión la ascensión comercial, militar y otras de otro tipo de China, y varias veces ha sonado la alarma, y no es por nada que la guerra comercial tuvo y tiene lugar, en parte porque hay esta dualidad, como decía. Muchas gracias, profesor. Gracias. Cristian, micrófono. Perdón, no, decía que tengo una pregunta a Javier Castro en el chat, luego pidió la palabra a Bravo y luego Inés María. Entonces te leo la pregunta a Javier Castro. Con respecto a la apuesta china al fortalecimiento de la ruta de la seda, ¿qué papel puede jugar en esta historia que nos estás contando? Uy, muchísimo. Esto no lo mencioné tampoco, pero eso es la ruta de la seda, es todo un tema. Nada más para darles un ejemplo, el año pasado yo estuve enseñando un curso que se llama Mercados Emerging Market Finance, Finanzas de Mercados Emergentes. Y les pido a los alumnos que hagan trabajos de grupo y que estudien una economía emergente. Y uno de ellos decidió estudiar Kenia. Kenia hoy en día está fuertemente financiado por China. No solamente, digamos, para proyectos internos, sino también para ampliar el impacto, el alcance de las rutas de la seda, precisamente a través de puertos, a través de rutas que pueden llegar a África, que pueden atravesar el continente y llegar a otros destinos. Ahora, las rutas de la seda son una muestra más, creo yo, del dominio de China. Creo que vi en algún artículo que el monto que las organizaciones internacionales chinas, el Asian Investment Bank, el AIIB y el China Export-Import Bank y no sé cuáles otros, juntos invierten más que el Fondo Monetario, que el Banco Mundial y que otros organismos internacionales juntos. China, todas estas rutas de la seda, que por cierto tampoco es nuevo, pero que se están reactivando y que están atrayendo mucha atención, mandan una señal bárbara de la importancia del comercio chino que ya existe y que se va a reforzar. Ahora para alimentar las importaciones chinas, para reforzar también la dependencia con respecto a las finanzas chinas. Y precisamente, ¿cómo va a lograr China atraer capital? Mostrando que tiene mano dura, no solamente con su población, sino que tiene en su dominio varias empresas, varios gobiernos, varias zonas de influencia. Y por supuesto que tiene un rol muy importante que jugar estas rutas de seda. Es un hecho. Listo. Bravo, por favor. Te toca a ti hablar. Hola, buenos días. Hola. Yo tengo una pregunta con respecto a lo de la transición, de lo que se hablaba, y es con respecto a, teniendo en cuenta lo ofrecido por esta página de datos macro, que se hablaba mucho de la balanza comercial, y es que justamente desde la fecha, desde el 2007, que fue la fecha relevante que usted hablaba, el peso de las exportaciones en el PIB de China fue bajando, ¿no?
Sí. Y eso es lo que yo entendía con respecto a los incentivos. Y pues hasta ahorita que ahora representa un 17, cuando en el 2007 fue un 34%. Entonces, esa transición de la que habla usted ya no se ha venido dando. ¿Y cuál es como lo que dice usted de la parte dolorosa para la sociedad china? O sea, ¿qué punto llegaría a ser ese? Si es que desatendí en la presentación que usted dice. No sé si me hice entender. Más o menos, creo. Si entiendo bien, la transición en China efectivamente no ha sido muy exitosa, precisamente porque los salarios no han aumentado de manera estratosférica, y el nivel de vida sigue siendo, digamos, deficiente. Efectivamente, creo que tiene que ver con lo que discutíamos con Cristian hace rato. Si el gobierno chino decide no intervenir, no seguir la tendencia que indica cuál es la ruta del éxito, entre comillas, pues esto puede tener consecuencias importantes en términos de desigualdad, en términos de falta de creación de empleo y de falta de atracción con respecto a los flujos de capital. ¿Qué tan doloroso puede ser? Creo yo que bastante, precisamente porque si no hay si no hay un eje, si no hay digamos, un centro de atención como actualmente es Estados Unidos, puede hacer el sistema monetario más difícil de descifrar, de lo que ya es de por sí. Y si no hay mensajes claros que vienen que se envían a los mercados financieros, creo yo que esto puede solamente crear caos en el tipo de cambio, puede crear inestabilidad financiera, puede generar otros conflictos sociales, otros conflictos desafortunadamente armados, que ya hoy en día están todo el mundo está con las uñas bien puestas para ese tipo de cosas. Esperemos que no. Pero creo yo que sí es un costo, sí sería muy costoso precisamente no seguir esa vía. Ah, vale, muchas gracias. Gracias, Listo. Bravo. Ahora Inés María, tienes la palabra. Bueno, Luis, la verdad, pues muy interesante y además muy didáctica, digamos, la charla, toda la presentación, pues como de la línea de investigación. De verdad, muy interesante. Me parece, pues, muy retadora y creo que pues, estoy como muy de acuerdo, digamos, con lo que ustedes prevén de que pueda pasar con el dólar y la moneda china. Yo quería de pronto preguntarle algo, yo sé que pues eh, al cambiar, digamos, el régimen monetario, la Fed, nosotros vivimos en Colombia y lo veo uno en algunos bancos centrales que la política monetaria en la crisis, o sea, 2020, fue menos ortodoxa que lo que hemos estado acostumbrados. Ustedes pues, que conocen y manejan todas estas, digamos, toda esta comparación internacional, uno podría prever de pronto que va a ser un ejemplo, pensar en que deja de ser tan fuerte esa inflación objetivo como regla de funcionamiento de los bancos centrales y va a pasar a tener pues una mirada en el empleo y en la actividad económica. Sería pues como una hipótesis que quisiera preguntar, porque en Colombia, por ejemplo, ya pues hemos tenido una crisis muy fuerte, o sea, de las más fuertes de América Latina. No vemos todavía un rebote, ¿cierto? Y realmente nuestro Banco Central fue bastante, digamos, dejó de ser tan ortodoxo como históricamente ha sido el año pasado. Entonces, pues me parece como interesante pensar en que los bancos centrales van a tener otros objetivos y van a trabajar pues más mancomunadamente en la actividad económica. Y por otra parte, la otra pregunta o el otro comentario, a ver usted qué opina, las tasas de interés y nuestro proceso inflacionario, por ejemplo, cayó de manera sustancial y las tasas de interés están pues a unos niveles que no habíamos vivido, por lo menos desde que el Banco Central es independiente y en general en la historia.
Esto ha favorecido en los mercados nacionales y lo que se estaba estudiando también en algunos mercados latinoamericanos, la posibilidad de recambio de financiamiento empresarial. O sea, las empresas están haciendo emisiones de bonos corporativos para tomar estas bajas tasas y de esa forma, digamos, cambiar su deuda, que fue en el pasado más costosa. Uno siente que de pronto esto puede pasar en Latinoamérica y se puede permanecer con lo que ustedes están previendo. Entonces, pues yo sé que se sale un poco de la charla que me pareció súper interesante, vuelvo y repito, pero quería pues ver si me podía comentar algo, qué opinaba al respecto. Y muchas gracias. Muchas gracias, Inés María. Es muy interesante esta charla. Me da gusto que hay eco en esta discusión y que estamos, digamos, que el mensaje pasó de lleno y gracias por estas preguntas muy interesantes. Con respecto a la política del Banco de la República, la verdad no sé qué podría decir al respecto, no lo sigo con demasiado escrutinio. Lo que sí tengo entendido efectivamente es de que en Colombia, como en México, como en otros países donde típicamente se llevaban a cabo políticas muy ortodoxas, se está relajando bastante el asunto y eso en sí mismo es ganancia. Ahora, sin embargo, hay riesgos importantes. En el caso de Latinoamérica, esto no lo mencioné anteriormente, pero hay una doble pena, creo yo, probablemente hasta triple. Por una parte, lo que se llama la enfermedad holandesa, el hecho de que somos fuertemente dependientes de los hidrocarburos, del gas, del petróleo, del carbón. En el caso de Colombia me parece que es de muy buena calidad y desafortunadamente pues con la transición baja en carbono, pues todo esto, todas estas oportunidades dejan de serlo en sí mismo. De manera interesante, esta dependencia con respecto a los hidrocarburos nace con el boom petrolero de los 70s, cuando todos los países petroleros deciden hacer un embargo. Los países latinoamericanos dicen, bueno, hay un mercado, nosotros tenemos petróleo, vamos a vender petróleo. Y hay un boom petrolero y que termina siendo una pesadilla y que todavía no termina. Por momentos es bueno, por momentos no tanto, pero lo que sí aumentó desde entonces es la dependencia con respecto al dólar. Y ese es el problema principal, creo yo, en cuanto a la política económica. Creo, si no me equivoco, que las autoridades económicas en nuestros países están más atentos a no aumentar la deuda que a buscar formas de generar crecimiento económico. Y esto ha sido probablemente el caso del Banco de la República, en el sentido de que hay una deuda externa que no se manifiesta en las cifras, porque si uno ve los datos en Colombia, la deuda externa es relativamente baja. Sin embargo, la propiedad de los bancos y de todo el capital que viene y que circula en el país puede ser más importante de lo que uno puede ver en las cifras. Esto es el caso en México también. Ahora, si el dólar aumenta, si hay un aumento de la tasa de interés de la Fed, esto lo ven con aprehensión los mercados financieros en nuestros países, precisamente porque esto puede poner en aprietos a las empresas y al sector bancario y al señor de la esquina que vende mangos, que se puede quedar sin demanda por, qué sé yo, es algo que está presente en todas partes. Los objetivos de política económica, creo yo, se han transmitido muy bien gracias en gran parte a la influencia del pensamiento de política monetaria que existe desde John Taylor o antes para acá.
No solamente los objetivos de inflación a través de reglas precisas, sino también la idea misma de la independencia de los bancos centrales, bueno, hoy en día básicamente todos los bancos centrales son independientes, y excepto el más importante, que es China, para empezar. Para seguir, la independencia lo que garantiza es de que hay metas claras de política económica, que es la estabilidad de precios. La estabilidad de precios, creo yo que recibe muchísima atención en nuestros países, precisamente por eso, para evitar un derrape del sobreendeudamiento público y privado. Hoy en día, esta meta este objetivo se está relajando, porque, bueno, con las medidas de confinamiento, pues muy pocas personas pueden trabajar, y sobre todo en nuestras economías, el sector informal hace lo que puede para sobrevivir, pero todas estas medidas están acabando con la economía, y no solamente con nuestras economías, sino con todo el mundo y con el comercio internacional. Así que el relajamiento de las reglas creo que es en sí mismo bueno, y que puede cambiar de manera perenne las reglas de cómo se hace la política económica, incluida la política monetaria, y puede cambiar también los objetivos de política económica. Sin embargo, como usted lo mencionó y como lo dijimos anteriormente, hay otros riesgos, que es que si el sistema monetario internacional no cambia fundamentalmente en las reglas, desafortunadamente veo yo más riesgos que oportunidades para nuestra región. Y es una, digamos, como investigador, pues cuando uno analiza esto, y cuando uno lo ve por escrito, y cuando uno lo escribe, se siente tan orgulloso de escribirlo porque es tan claro y tan evidente, pero en el fondo es más triste, es más triste verlo así, al mismo tiempo que es un éxito. Espero, de veras espero que las nuevas reglas que están en curso y que están cambiando sean benéficas para todos. No que haya ganadores y perdedores como siempre ha habido, sino que sea una situación equilibrada, y que tanto chinos como gringos como latinoamericanos, que ganemos de esta situación. Pero todo esto se tiene que coordinar a nivel político, y desafortunadamente lastimar egos es lo que mejor hace uno cuando se trata de decirle qué hacer y qué no hacer a cada quien, y bueno, es una situación diplomática. Bueno, quería hacerte, gracias por la respuesta, y quería hacerte esta pregunta a propósito de lo que te preguntó Inés y lo que acabas de decir. Me surge como dos comentarios que están de manera ligados, y es, digamos, el sistema monetario internacional, básicamente en lo que nos has presentado, pues está muy clara la idea de que actúa como una restricción para lo que pueden hacer, digamos, países periféricos, es básicamente, ¿no? O actúa como una restricción, y dependiendo de la posición que uno tenga en la jerarquía monetaria internacional, esa restricción va a ser más dura o va a ser más suave. Y entonces de ahí la importancia de prestar atención de los cambios que están ocurriendo, porque nos pueden dar más o menos flexibilidad, en particular si esa flexibilidad que empiezan a presentar en el marco de política monetaria los países avanzados, como decía Inés, nos está dando como cierta flexibilidad también a nosotros, pero los riesgos también existen, porque pues un banco central débil como el nuestro es muy frágil a una corrida, a un flujo masivo de capitales, y bueno, todos sabemos lo que puede pasar. Pero es interesante ver que al menos si estos cambios que tú estás diagramando de alguna forma se perfilan en un buen camino, eso nos puede dar cierta margen de acción. Entonces, en esa, digamos, potencial cambio que puede haber, hay un tema que mencionaste y que me gustaría profundizar, y es con respecto a la posibilidad de un cambio en la jerarquía del dólar como la moneda de reserva mundial. Entonces, has mencionado, claro, si percibimos una posible devaluación del dólar en el horizonte, y probablemente por esa vía haya una menor demanda de deuda denominada en dólar, es decir, hay una menor demanda de dólar en sí mismo, pierde, digamos, relevancia en el mercado internacional. Entonces, ¿qué va a pasar?
quién puede jugar ese reemplazo. Digamos, en China uno se pregunta, bueno, China podría jugarlo, pero por lo mismo que tú mencionaste, me hiciste pensar, bueno, si está, el que vaya a ocupar ese rol tiene que estar en la capacidad de satisfacer esa demanda de dinero de reserva mundial. Y eso en la práctica implica una de dos, o dos. Estar dispuesto a tener déficit en la balanza comercial, hay que llenar al comprar muchísimas importaciones para llenar al mundo de tu moneda, satisfacer esa demanda por tu moneda, o liberalizar tu cuenta de capital de manera que esos flujos de tu moneda puedan darse de manera más suave y la gente pueda pues demandar, tener en el portafolio tu moneda, en este caso el yuan. Esas dos reformas las ves en el horizonte que China pueda decir sentirse cómodo corriendo un déficit comercial permanente en la balanza comercial, teniendo importaciones más altas que sus exportaciones de manera permanente y liberalizando su balanza comercial para decir, listo, aquí está el yuan para ahora mandar al mundo en términos de reserva comercial. Y dos, con respecto a la propuesta de Ocampo, que él ha venido mencionando y me parece que es muy interesante, que de hecho tiene unas raíces muy viejas, incluso esto va casi que a Keynes, de tener como un sistema de una moneda global que se pueda ser organizado por un ente. Me parece que todavía sigue siendo muy frágil, pero por lo menos en el Fondo Monetario Internacional también ve uno en su propia tecnocracia un cambio como de orientación. Al menos hay una mayor preocupación por estos temas, hay mucha discusión sobre el futuro del dólar. Entonces, no sé si puedes decirnos algo más de cómo ves, por ejemplo, esta propuesta de Special Drawing Rights que ha sido, si puede, digamos, si China no acepta jugar ese rol, que es complejo también, es una gran responsabilidad decir, bueno, yo voy a aceptar ser la moneda dominante, esta idea de tener como un sistema aparte de una moneda que creamos institucionalmente y que pueda jugar ese rol, ¿qué tan viable podría llegar a ser? Abres avenidas que he pensado definitivamente, pero sí son temas que ameritan muchísima investigación claramente y que algunos ya están en curso afortunadamente y otros que deberían estarlo y que, bueno, no sé por dónde empezar. Es muy interesante lo que mencionas, efectivamente. Bueno, para empezar, creo yo que como yo veo las cosas de la nueva repartición, digamos, de la nueva balanza de poder, como dicen los angloparlantes, yo veo no solamente al yuan, y lo mencioné varias veces, sino al euro durante la plática. El euro es una moneda, es un proyecto demasiado, a mi gusto, demasiado ambicioso, que ha sido martirizado, torturado y que ha conocido éxitos y pesares como ninguna otra moneda, creo yo. Bueno, probablemente el franco CFA peor, pero por otras razones. Pero el euro es una moneda muy interesante en sí mismo y que regrupa potencias, empresas financieras, no financieras, países hegemónicos importantes, como es Holanda, como es Francia, Alemania, Bélgica, etcétera. Son países de tradición a la vez colonialista y a la vez, digamos, con un nivel de vida alto, con antenas en todas partes. Y bueno, el euro, para terminar con esta introducción, es precisamente, creo yo, una moneda que está ganando mucho terreno actualmente. Una de las razones por las cuales que creo yo que está ganando terreno y que se posiciona junto con el yuan es, bueno, el yuan, ya hablamos de las redes de seda, ya hablamos de un montón de cosas. Ahora, el euro se está posicionando en una configuración muy interesante, gracias en parte a lo que se ha estado cocinando desde hace ya varios años, y es la descontinuación del indicador LIBOR.
El LIBOR, como bien saben ustedes, es un indicador de la tasa de interés que básicamente dicta las reglas del juego, digamos, en los mercados financieros. LIBOR es el London Interbank Operation Rate o Overnight Rate, ya no me acuerdo, una de las dos. Y está dictado en Londres. Es un indicador británico y que de alguna forma tiene una influencia sobre el dólar. El LIBOR va a ser discontinuado a partir de diciembre de este año y va a ser reemplazado por otro indicador. Este indicador, al menos por el momento, la discusión es que va a ser reemplazado por indicadores europeos, de Europa Central. Uno puede ser el Euribor, que es básicamente el LIBOR europeo, y otro es el STR, se llama el Euro STR, que es otro indicador de la tasa de interés, pero de corto plazo, no futuro, sino de corto plazo en Europa. Ahora, estos indicadores, básicamente, lo que hacen es decir, bueno, la tasa de interés está subestimada o sobreestimada, entonces los mercados se van a ajustar de acuerdo con este indicador. Si el indicador clave deja de estar en el Reino Unido, por lo que sea, Brexit o como lo quieran llamar, o lo que sea, ahora va a estar el indicador clave va a estar basado en Europa. Y este indicador de la tasa de interés, como ustedes bien saben, puede tener, si uno controla la variable clave del mundo, si el LIBOR controlaba la tasa de interés en Estados Unidos y todo el mundo estaba atento a la tasa de interés en Estados Unidos, creo yo que el nuevo centro de operaciones financieras ahora va a estar basado en Europa y que esto tiene el potencial de pisar muchos callos, obviamente, de molestar a muchas empresas, a muchas personas que tienen mucho dinero, pero también tiene el potencial de ser, como el euro es un proyecto colectivo, también tiene el potencial de ser un proyecto que sea más, probablemente más complicado de lo que es actualmente, pero también menos antidemocrático. No oso decir más democrático. Puede ser menos antidemocrático y puede dar más, digamos, peso a otras monedas. El yuan, para empezar, hace poco, nada más para, digamos, las autoridades europeas en general, los think tanks europeos, parecen ser más favorables a la injerencia china en el mundo de las finanzas y del comercio que las autoridades gringas. No lo ven como una competencia, lo ven como un cooperador, como un aliado. Y eso, creo yo, es una gran ventaja. Entonces, recapitulando, ¿qué es qué va a reemplazar el dólar? Creo que el dólar va a mantenerse, pero va a mantenerse en una posición de subordinada a otros bloques económicos, lo cual no ha sido el caso hasta el momento. Y esta subordinación va a estar sobre todo dictada en Europa y en China. Ahora, eso es, ya me perdí, de hecho, de la otra pregunta que estabas diciendo, pero bueno, esa configuración es lo que veo. No, luego podemos conversar, ya se nos está acabando el tiempo. Hay otras preguntas aquí, Felipe Roldán. ¿Qué tan beneficioso podría llegar a ser para Latinoamérica poder diversificar la deuda en dólar, euro y moneda china en términos fiscales si llegara a gestarse esta posibilidad? Eso abre otras perspectivas. Ya me acordé de la otra pregunta y precisamente era con respecto a los derechos de giro. Exacto, con los Special Drawing Rights. Ahora regreso con este asunto, con tu pregunta, Felipe. Efectivamente, yo creo que la diversificación de las operaciones internacionales es buena. Ahora, los Special Drawing Rights, los derechos especiales de giro del Fondo Monetario, tenían como objetivo este rol.
concebieron en los 60s y cuando se pusieron en marcha más tarde, creo yo que era el objetivo principal de acercarse al Bancor, de ser como un sustituto del Bancor, imperfecto claramente, pero de mandar la señal de que el Bancor sí era posible. Ahora, el Bancor como tal era una parte de todo el sistema internacional. Los bancos centrales pueden comprar instrumentos denominados en varias monedas, pero eso es solamente una parte de la transacción. En realidad, los bancos centrales compran estas monedas en caso de emergencia. Estas emergencias es, si una empresa, por ejemplo, en México, cuando fue la crisis de la compañía de luz, de electricidad en los 80s, la compañía de luz estaba fuertemente endeudada en dólares y por lo tanto el gobierno, la única opción que tenía era pagar la deuda en dólares. Así que el gobierno tenía una deuda que el Banco Central podía saldar. Ahora, si los Special Drawing Rights se convierten en un instrumento, esto implica también que del otro lado, que los bancos prestan en otras monedas. Así que el sistema bancario internacional debería diversificarse, debería diversificar los riesgos y al mismo tiempo el Fondo Monetario puede crear las condiciones para que los bancos centrales puedan salvar, entre comillas, a las empresas clave y que puedan nacionalizarlas y que esta palabra deje de ser un tabú, puedan nacionalizarlas en caso de necesidad. Eso es lo que creo yo podría ser una gran ventaja y una de las grandes razones por las cuales Ocampo y muchos otros pensadores, si remontamos a Prebisch y probablemente antes, siempre han tenido, creo yo, presente. Ahora, con respecto a lo que decía Felipe Roldán, ¿qué tan beneficioso podría llegar a ser diversificar la deuda en dólar? Bueno, depende. Si se diversifica la deuda, pero no si diversifican las reservas internacionales, entonces no mucho. Si al contrario, la deuda se diversifica y se diversifican las reservas internacionales, puede haber beneficios. Sin embargo, lo que los riesgos, creo yo, es, como lo mencioné anteriormente, es que simultáneamente, si el dólar y el yuan, perdón, si el yuan y el euro son monedas fuertes y el dólar es débil, pero si las deudas en Colombia, por ejemplo, o en Latinoamérica en general, están denominadas sobre todo en yuan y en euro, y los dos están a la alza, mientras el dólar está a la baja, eso no va a beneficiar en absolutamente nada a las empresas y a los gobiernos endeudados, precisamente porque hay una baja diversificación. Ahora, yo no soy necesariamente partidario digamos, de los preceptos de la teoría de Markovits y todo esto de la diversificación en los portafolios, etcétera. Sin embargo, creo que cuando se trata de los pasivos, más que de los activos, es una buena estrategia. Cuando uno ve la diversificación desde el punto de vista de los activos, uno lo que piensa es especulación. Vamos a aumentar el precio de esta acción y vamos a enriquecernos gracias a la especulación. Y eso desafortunadamente es algo común. Cuando uno lo ve desde el punto de vista de los pasivos, creo yo que tiene una gran ventaja y es eso. Es decir, vamos a diversificar el riesgo y tenemos un incentivo para no equivocarnos. El incentivo es de que si nos equivocamos, vamos a quebrar. En cambio, cuando un diversificador desde el punto de vista de los activos se equivoca, ¿a quién le importa? Hay paraísos fiscales, hay países donde se recibe estos fondos buitre en muchas ocasiones de manera gratuita y sin ningún problema. Listo. Bueno, creo que estamos ya llegando al final de la charla. No sé si gracias a ti, Felipe. Pero ya pues, faltan 5 para las 12, entonces creo que podemos dar por terminada la charla. Luis, muchas gracias por tu presentación, por tu tiempo, por las respuestas. Creo que resultó muy provechoso el intercambio.
Una vez pues todo eso termine, eres súper bienvenido en Cali, ya que te ofreciste a volver. Sí, con Entonces, muchísimo gusto, con muchísimo esperamos gusto. Y tenerte por acá. muchas gracias, Cristian, por la invitación. Muchas gracias a todos por su participación. Es una de las pocas veces en las cuales estoy en un seminario y no me siento tan solo. Todo el mundo apaga la cámara y todo el mundo, y hay muy poca participación. Y bueno, afortunadamente esta vez no fue el caso. Ah, bueno, no, entonces de nuevo muchas gracias y estamos entonces en contacto. Seguimos con gusto en contacto, por supuesto. Yo voy a, en caso de que algún estudiante nuestro quede interesado por tus temas de investigación, por supuesto te estaré molestando dándole tu correo para que te escriban y no es te ninguna molesten a molestia. ti. Le transferiré la molestia. Que yo No, no sé es que es ninguna muy molestia. generoso, los estudiantes de verdad, Luis es muy, muy generoso, así que si tienen algún comentario le pueden escribir y pueden seguir como trabajando en estos temas, preguntándole a Luis. Me Muchas atrevo, Luis. gracias. Sí, 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 sí. No, muchas gracias y muchas gracias Inés, Bravo y Juan Byron y los demás. Les agradezco mucho por sus preguntas, por su participación y por haberme recibido virtualmente y en otra ocasión probablemente no tan virtualmente. Bueno, hasta luego. Muy Hasta bien. luego. Muchas